La edición de la bitácora Maestros Kaizen. Ya comenzamos con una pregunta que se formuló aquí de antemano. Se formuló en inglés y voy a tratar de hacer la justicia. Si entiendo bien la pregunta, más o menos viene a ser algo así. Una vez que uno reconoce la existencia, la prevalencia del lado oscuro, de la corrupción que existe, bueno, todo lo negativo, lo corrupto, malvado, por decirlo de alguna forma, ¿por qué someterse a quedar informado constantemente de ello? Y el contexto, para que entendáis bien la pregunta, es que pues yo estoy suscrito a una lista bien larga de agencias gubernamentales americanas y de prensa que me mandan solamente centenares de correos a diario. O sea, creo que cada vez que hace un arresto la FBI me llega a mí un correo. Y entonces creo que es esa, está bien formulada la pregunta, que ¿por qué dejarme inundar por todo eso? ¿Por qué estar leyendo? Sí, hay un punto cuando últimamente, ¿por qué necesito leer más sobre este lado de oscuro? Porque sabemos que existe, sí, está aquí. Y siempre hay corrupción, siempre hay narcotraficantes, hay cosas malas. Pero hay un punto cuando últimamente no sirve por más para leer más sobre este lado. Ok, buena pregunta. Bueno, para empezar, no solo leer todos los correos, más que nada leo el asunto. Si lo abro, lo miro así muy deprisa por encima. Pero sobre todo mi propósito es estar enterado. O sea, tiene que ver con lo que habíamos hablado la otra noche de manejar la complejidad. ¿Okay? Quiero estar enterado, quiero tener una idea para poder formular una intuición de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, en cuanto a el tipo de gran parte del trabajo que hacemos aquí como un río, tiene que ver con lidiar con el lado oscuro, con llevar luz al lado oscuro, con batallar en el lado oscuro. Ese es nuestro campo de batalla, ese es el tablero. Entonces, a mí me sirve tener actualizaciones de qué es lo que está sucediendo. No tengo tiempo para leerlos, o sea, ni me hace falta. Pero que me gusta saber más o menos qué tipo de problemas se están metiendo senadores, congresistas, qué es lo que en qué está perdiendo el tiempo la FBI, por qué ponen tanta importancia en ciertas cosas y menos en otras. Y eso, pues, simplemente por los titulares de los correos que me llegan, me permite a mí estar al tanto. No tengo tiempo de leerlo todo, pero por ejemplo recibo de CNN una cantidad, de Time una cantidad, de New York Times, ahora de Washington Post. En otro correo recibía BBC, etc. O sea, y algunas internacionales, país, y me permite, conforme estoy haciendo otras cosas, boom, sale algo de la FBI. Y en un instante, o sea, con simplemente una mirada rápida, el senador está liado en eso. ¿Okay? O abro no me acuerdo cuál Time tiene, varias tienen como una vista panorámica del día. Lo abro, lo miro rápidamente y tengo una idea de que si Clinton es más popular que Obama. Y me permite más o menos tener un dedo en el pulso de qué está sucediendo en la actualidad. Sobre todo, por ejemplo, antes tenía más tiempo, dedicaba más tiempo a CITA, Frente de Inteligencia en temas de actualidad y
estaba persiguiendo todavía el artículo ese más detallado desde el ojo del huracán, ¿okay? que está en progreso. No tengo tiempo de seguir eso en tanto detalle, pero así rápidamente pues tengo una idea de qué es lo que está sucediendo más o menos en el mundo. O sea, viene un huracán, viene y amenaza a deshacer todo el progreso que tienen con este derrame de BP, por ejemplo. Y me sale ahí rápidamente, conforme estoy haciendo otra cosa, boom, sale, lo miro y queda por lo menos registrado los detalles no, pero ese punto queda ahí registrado. De forma que cuando yo vuelva a trabajar en cosas de fita, desde el ojo del huracán, pues ya tengo una idea mental, o sea, ya tengo algo anclado, tengo como un puesto, a post, ahí, eso, ¿ok? Porque hasta cierto punto en gran medida, ese es el trabajo, estar ahí, estar consciente del lado oscuro, para poder informar a las personas, para poder hay que entenderlo, todo lo opuesto de los Jedi, que no querían aprender de ello, no. Tenemos que estar ahí, estar conscientes y pendientes y entender cómo se está manifestando y tratar de superarlo a través de un entendimiento, ver cómo se está manifestando, y tiene también que ver con simplificar la complejidad, como os hablé. Por ejemplo, estudios del ajedrez, grandes maestros, han demostrado que los grandes maestros no ven el tablero y empiezan a calcular todas las permutaciones posibles de jugadas, ¿no? Eso lo hace una computadora, no. Lo que tienen es mucha experiencia de práctica y de estudio, y ven el tablero y casi medio intuitivamente y medio por cálculo ven ciertas posibilidades, otras que no merecen la pena, y rápidamente van eliminando opciones que no merecen la pena, no van a rendir. ¡Pum! Y una persona que no tiene tanta experiencia, pues pasaría mucho tiempo analizando posibilidades que el gran maestro lo mira y sabe que eso no va a ninguna parte. ¿Okay? Entonces, aquí, en el caso de estas noticias, al simplemente ver, pues mi base de datos se va actualizando y va haciendo ajustes, ¿okay? En el entendimiento del panorama de lo que está sucediendo y por qué, ¿okay? Y más o menos, pues eso pues ha tomado un segundo lugar comparado con el proyecto de Maestros Kaizen, pero quiero estar al tanto. Algunas cosas, por ejemplo, no son importantes. Ciertas sí sobresalen, ¿okay? Y más o menos, si no inmediatamente no se me ocurre cómo categorizarla, está ahí sí pendiente, y cuando vuelva a ello, ¿okay? Me acordaré, sí, me acuerdo de algo así, ¿okay? Esto es una anécdota que me ayuda a explicar. Manejar la complejidad en realidad consiste en tomar muchos puntos y explicarlo en términos de una imagen simple. ¿Okay? Por ejemplo, es lo que se hizo con las constelaciones, ¿no? Todas las constelaciones, el zodíaco es un cuento, y que si estos dioses hicieron esto, que si lo otro, y entonces va contando todo un cuento, y así parece, cuando uno mira y no lo sabe, pues imposible de acordarse de todo. Manejan la complejidad porque crearon un cuento, entonces esos son estos, usan mayor, usan menor, y ya lo simplifica todo. No me acuerdo del cuento, pero me acuerdo de que eso es lo que el
zodíaco lo que constituye. Si de verdad quisiera ponerme al día en cuanto a eso, pues volvería a sí, ese es el cuento, sí, pum, pum. Pero es un ejemplo de cómo se manejó la complejidad, encontrando patrones que podían representar ciertas cosas y luego creando todo un cuento acerca. Entonces ya se convierte, cantidades de estrellas se reducen a un cuento. Eso es manejo de complejidad. Entonces tengo mi paradigma, mi cuento, por decirlo de alguna forma, de lo que está sucediendo, y estos simplemente son como puntitos que inmediatamente los interpreto dentro de ese paradigma, o surgen preguntas que no se pueden contestar y quedan ahí como, ok, voy a tener que Kaizen, actualizar mi paradigma. Pero por eso estoy, o sea, para mantener un dedo en el pulso de la actualidad. Y todavía tengo que mejorar ese sistema. Es parte del Kaizen, encontrar cuando tenga momentos, hacer contactos tal vez con otros países que tengan algo similar, porque por ahora es solamente el gobierno de los Estados Unidos. Me sirve porque lo de FITA estamos concentrando primordialmente en lo que está sucediendo en Estados Unidos, México, Latinoamérica, por ahora. También tengo una suscripción a Stratford, que es un grupo de inteligencia, una organización de inteligencia privada, sus reportes, y los abro un poquito rápidamente. De nuevo, o sea, instantes. Si es algo interesante entonces me tomo un tiempo, pero queda ahí catalogado para futura referencia. Y cuando tengo un poco de tiempo, los pongo en su carpeta, todo la FBI lo pongo ahí, o todo el Departamento de Justicia lo pongo, ¿no? Pero más que nada es para estar al tanto. Mucho no sirve para nada, o sea, no me interesa que arrestaron a un desahuciado, a un homeless person, porque robó 3 bancos. Ok, sale ahí, pues. Pero sí me interesa cuando problemas con senadores, congresistas, ingenieros que tienen acceso a top secret security clearances, etc., están siendo arrestados por espionaje y esas cosas, porque eso encaja con otro grave problema, y lo catalogo. Todavía no me acuerdo los detalles, pero sé que está ahí. Y eso es todo. Entonces la verdad dice que más o menos, y que escuchando es que es similar a una colección de datos, como en una comunidad de inteligencia. Toma la data y forma un análisis. Exactamente. Y transforma la data a información, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Sí, exactamente. Okay. Que soy una persona y todavía no tengo una organización que dividirlo, pero sí, exactamente. Viene ahí, lo miro y ¡pum! O sea, en esta base de datos que la actualizada. Y si falta profundidad de un punto, te vas a leer más profundo. Exactamente. Okay. Y entonces, pues, mientras que estoy haciendo otra cosa, puedo quedar actualizado de muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Muchas, porque me llegan centenares de estos. Increíble. Sí, a veces es increíble lo que la FBI está haciendo. No tienen otra cosa mejor que hacer. Arrestan a gente por cruzar la calle. Oye, mis impuestos no deberían ir a esto. Pero bueno, eso allá ellos. Pero sí, es exactamente el punto. Es lo que deberían hacer en un servicio de inteligencia competente. En vez de cada cosa ahora escribir un reporte y mandar. No es interesante. Para algunas cosas, sí. Y voy haciendo una selección bien rápida
para ahora, para nuestros propósitos, cuando pongamos un poco más bueno, el enfoque de FIT ahora, todavía estamos en todo esto de México y los Estados Unidos, esa relación, estamos viendo la corporación y el papel fundamental que juega la corporación en todo el funcionamiento de la política interna y externa, interior y exterior de los Estados Unidos, etc. Y eso es muy interesante, que o sea, vamos a tener que seguir. Y el camino del dinero, ¿okay? A ver, ¿quién está ganando y por qué? Para ver cuál es la justificación, por ejemplo, de muchos. Y no quiero extenderme demasiado, pero por ejemplo, en una de las últimas cosas que estaba investigando es perfilamiento racial, ¿okay? A la hora de arrestos, sentencias, etc. ¿Okay? Pero hay ganancia, hay empresas que están ganando mucho dinero de tener a las personas encarceladas. ¿Okay? Entonces, por una parte están los perjuicios raciales de gran suficiente parte de la población que permita que esto suceda, pero por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos ganancia. Entonces tenemos un patrón bien claro. Todo el problema del servicio de inteligencia y el despilfarro, la falta de contabilización, etcétera, ¿okay? Ganancia. ¿Por qué se permite? El miedo. El miedo que generó el 11 de septiembre. ¿Por qué se permite este perfilamiento racial? Por el miedo que muchas personas tienen a estas minorías. Entonces, miedo. Por una parte, miedo. Por otra parte, ganancia y el abuso, ¿okay? La avaricia, etcétera, que está explotando el miedo. Entonces, eso van juntos. La población tiene miedo, es ignorante, y las empresas están ahí listas, al acecho como buitres, ¿okay? para aprovecharse inmediatamente, fomentar más el miedo. Vemos eso con la marihuana. Es absurdo. Ahora, crearon todo el miedo en cuanto a sus hijos, si fuman marihuana van a acabar heroinómanos. Es absurdo. ¿Okay? Las estadísticas lo comprueban, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La ignorancia de las personas, el miedo que les dan. ¿Para qué? Para tener toda esta población encarcelada. ¿Por qué? Porque son empresas que están ganando dinero. Entonces, esas dos cosas, por una parte la ignorancia, el miedo de la población, por otra parte toda la ganancia de las corporaciones, que pasa. Ellos con lo que ganan, apoyan a diversos políticos en sus campañas electorales, y ahí tenemos el circuito. Buena pregunta. ¿Te la contesté bien? Sí, gracias. Ok. Tengo una pregunta refiriéndome a Maestros Kaizen, en cuanto en el capítulo 6 de Maestros Kaizen. Por cierto, el 7 ya está. Lo acabo de subir. Entonces, ¿sí lo viste? No, pero me da gusto que ya esté. Mira la música. Gracias. En el capítulo 6 habla de Kaizen en la familia. En el capítulo 3 hace un recalco en cuanto a identidad nacional. Lo que usaban los japoneses como identidad japonesa, su mitología, a los guerreros. ¿Qué tan importante se ocupa hablando de Kaizen familiar, qué tan importante se ocupa una identidad familiar? ¿Sí me explico? O sea, no sé si formulo bien mi pregunta. O sea, que haya una identidad, una unidad en la familia. Pues es indispensable. Es como, vamos a imaginar un equipo deportivo. Si el equipo deportivo no tiene una identidad como equipo, ¿cómo va a rendir como equipo? No puede rendir como equipo. O sea, para que exista. Gran parte del Kaizen es la cooperación, la colaboración. ¿Okay? La colaboración entre personas, o sea, tiene que basarse en el sentido de que forman parte de un conjunto. Es decir, parte de su identidad la derivan, está compuesta por
la identidad colectiva. Entonces, en el caso del equipo, pues el individuo en el equipo, pues sí juega su posición, tiene su número en la espalda, tiene su nombre, pues es su yo individual, pero también tiene el logo y los colores del equipo, y ese es parte de su yo colectivo, ¿okay? Entonces, un buen equipo todos los miembros del equipo tienen una gran parte de yo colectivo, de identidad comunal, ¿okay? Con respecto al yo individual. Eso se ve, por ejemplo, en baloncesto. La falta de egoísmo a la hora de encestar. ¿Lo ves? Cuando un jugador, o en fútbol, o un jugador que en vez de pasar la pelota, que insiste en él mismo marcar, y a veces falla, porque está más interesado en sus puntos que en el punto del equipo, que es problemático. Entonces es indispensable que exista una identidad familiar, una identidad de todos venimos los mismos ancestros, hemos sobrevivido, tenemos el mismo apellido, ¿okay? Etcétera. Indispensable, porque de ahí se deriva el sentido cuando hay algo en el suelo. Esta es nuestra casa, ¿okay? Tiene que quedar limpia. Cuando hay algo en el suelo o en la calle, en la acera o la banqueta, como dicen aquí, ¿okay? y lo ven y dicen, todos quedamos mal por esto, y simplemente lo recogen. O si a alguien le toca recogerlo, le recuerdan a esa persona, oye, te toca a ti limpieza hoy, limpia esto está sucio, ¿okay? Viene a ser lo mismo. Es un sentimiento de responsabilidad, ¿okay? Colectiva, de que si uno se beneficia, todos se benefician; si uno se perjudica, todos se perjudican. ¿Cómo sabes que eres parte del mismo equipo? Si uno gana, todos ganan, y si uno pierde, todos pierden. O sea, el viejo lema de los mosqueteros: uno para todos y todos para uno. Yo, siguiendo esa pregunta que hace Gustavo, y viendo la importancia que tiene la identidad en la familia o la identidad colectiva, ¿cómo se forma una identidad, por ejemplo, la familia, y quién es el responsable de formar esa identidad? Creo que es un poco obvia la pregunta, pero me gustaría que elaborase al respecto. ¿Cómo se forma la identidad familiar y quién es el responsable de formar esa identidad? ¿Quién es el responsable? Bueno, los responsables van a ser el padre y la madre, ¿ok? Por supuesto, porque son los dos adultos, ¿okay? Se forman todas las interacciones que tienen desde que los niños son bien pequeñitos. Claro, ¿quién va a ser más responsable? Pues el padre o la madre, cualquiera de los dos que pasa la mayor parte del tiempo en el hogar con los niños, que típicamente, por lo menos en esta cultura, sociedad, viene a ser la madre, ¿okay? Porque es la que simplemente pasa más tiempo y es la que pues tiene que ser, pero ambos tienen que ser conscientes de la importancia de esa identidad familiar. Tienen que estar siempre recordando los niños, ¿okay? Cuando van al colegio y su rendimiento no es lo que debería ser, ¿okay? Todos quedamos mal, ¿okay? Por ejemplo, si se les regañan en el colegio por su mala conducta, la familia queda mal. O sea, ahí se va formando el concepto del honor, de la dignidad, de la vergüenza. ¿Okay? Cuando sales de esta casa, tu comportamiento refleja en la familia. Tu apellido, padre y madre, ¿okay? Tú llevas el apellido, es una responsabilidad. ¿Okay? Representa eso, etc. O sea, que fundamentalmente ambos, padre y madre, tienen esa responsabilidad, por una parte de su enseñanza y por supuesto por su conducta, principalmente por su conducta, porque los niños aprenden. La mayoría del aprendizaje se hace no por enseñanza
directa, o sea, a propósito, sientas al niño y dices, mira, aprenda esto. No, sino por observación. Ellos están aprendiendo. ¿Cómo aprenden a andar? Nadie les dice, mira, levántate, que pon un pie, pon el otro pie, pon la garra. No, no. Ven a otros bípedos a su alrededor que tienen la libertad de agarrar cosas, ellos lo pueden agarrar, entonces pues se levantan. Dicen, ah, si ellos pueden, yo también puedo. Igual que si los padres practican o llevan a cabo conducta, digamos, indeseable, pues también los niños van a imitar esa misma conducta. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿quiénes? Pues papá y mamá. ¿Cómo? Primordialmente por su propia conducta. ¿Okay? Y muchas cosas pequeñitas. Yo me acuerdo de pequeño, una expresión que aprendí de mi madre que decía, por lo visto decía su padre, mi abuelo, que se queme la casa pero el humo se quede dentro. Okay. La expresión significa, okay, si tenemos algún problema en la familia, se resuelve aquí en la familia, no lo estés pregonando por ahí. ¿Por qué? Porque es el honor de la familia, okay. Es la dignidad de la familia. No estés, no estés aireando tu ropa sucia en público, okay. Vamos a resolver esto. Un ejemplo que viene a la mente. Okay. Por supuesto, a la hora de otorgar nombres propios que los niños llevan, ¿de dónde vienen esos nombres? En familias que tienen un sentido de identidad, típicamente los nombres son asignados por ancestros, padre, abuelo o algo. Dice, ok, este nombre viene de tal, que también lo tuvo el otro, que también lo tuvo. En mi caso, somos 4 generaciones. Yo soy el cuarto James, mi hijo es el quinto. ¿Okay? Entonces, hay una conciencia de eso. Mi segundo nombre, Alejandro, era el nombre de mi abuelo. O sea, hay una conciencia de lazos a esa identidad y eso representa algo. ¿Okay? Entonces, son de formas muy, a veces sutiles, a veces parecen pequeñas, pero como el Kaizen, que cambios pequeñitos, ¿okay? Al final del día, de la semana, del mes, del año, de los años, que suman a cosas muy grandes. ¿Está bien? Sí, ok. Me despierta la memoria este tema de la identidad colectiva, ¿no? Para que un niño sepa que representa a la familia y quiera dejar bien ante los demás lo que es su familia, que quiera portarse bien, obviamente pues tiene que estar feliz, por decirlo de alguna manera, en su familia, se podría pensar. Y eso mismo se puede aplicar en una organización. Cualquier organización. Donde hay un grupo de trabajo y se puede ver la aportación del trabajador cuando siente una identidad con su grupo, e incluso es más productivo y lo hace con gusto. Pero también si no tiene pues ciertos beneficios, por decirlo de alguna manera, de ese grupo, pues no aporta. Y es lo mismo en la familia, como que hay algo para que quieran aportar tanto el hijo en la familia como el trabajador en su grupo de trabajo, y sepan que representen y quieran dejar bien tanto la familia como el grupo de trabajo. Debe de haber algo de este lado, pues, con los papás a lo mejor, o la familia, o con el grupo en sí, o con el supervisor, ¿no? ¿Qué opinan? Pues por supuesto, o sea, digamos, la membresía tiene que tener privilegios. O sea, como dice el American Express en inglés, membership has its privileges. No sé si en el caso de American Express no es cierto, no tenía ningún privilegio ser bien. Pero bueno, o sea,
Y el privilegio pues tiene que ser, más que nada, no tanto monetario, más que nada tiene que ser de satisfacción personal, de sentirse más siendo que no siendo, de sentirse orgulloso siendo miembro de cualquier organización. Y para eso tiene que haber estándares de conducta, tiene que haber pues los beneficios, por ejemplo, en la familia en términos de la inversión que los padres hacen con los hijos. Y no me refiero a inversión monetaria, me refiero a, por ejemplo, la familia, muy importante, el sentido de tradición, el sentido de que la generación que viene representa, esta generación que se representa, y entonces la generación anterior tiene la obligación de prepararles, de invertir en ellos tiempo, esfuerzo, para que sean de calidad, para que representen, para que tengan todas las herramientas de carácter que representen. Lo mismo en las empresas japonesas se jactan de lo que invierten en el entrenamiento de su personal, porque para ellos su personal es el recurso número uno. Las empresas americanas, todo lo opuesto, invierten ¿en qué? En tecnología, en recursos materiales, no en el desarrollo de su personal. ¿Qué pasa? Entonces pues no va a haber fidelidad por parte del personal, como en el caso de la empresa japonesa, que sienten que la empresa que les importa. ¿Por qué? Porque invierten en su entrenamiento, invierten en su preparación. Pues lo mismo en una familia. O sea, ¿cuál es la mejor inversión que pueden hacer los padres con los hijos? Pues su tiempo. O sea, si el padre puede elegir entre ir al bar y sentarse y jugar al ajedrez o leer un cuento a la niña, o en vez de ir al bar llevarla al zoológico o al parque o algo así, pues el niño o la niña lo ve. Mi padre prefiere ir al bar a pasar el tiempo conmigo. Entonces no comunica mucho en cuanto a la importancia de esa niña, ese niño dentro de la familia. Si por lo contrario dice, mi papá, mi mamá prefiere pasar tiempo conmigo enseñándome a cocinar, a ir a la peluquería y que me arreglen las uñas o lo que fuera. Entonces, importo, soy importante. Si soy importante para ellos, valgo. Es importante formar parte de. Entonces, el valor. Entonces, por supuesto, si los padres hacen esa inversión, no vas a querer defraudarles. Los niños siempre de alguna forma vamos a defraudar, no importa el éxito que tengamos, de cierta forma siempre van a pensar, ¿por qué no hiciste esto? Pero eso es muy diferente al individuo que sale al mundo y no tiene ninguna conciencia de que en sus actos, para bien o para mal, representa a su familia, a sus ancestros, a sus padres, a sus hermanos, etc. Entonces, claro, cuando se sienten que son importantes dentro de la familia, ¿por qué? Porque los padres invierten lo más importante que tienen, de mayor valor, su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento, que van a sentirse que tienen una responsabilidad, un deber con sus padres, y así de una generación a otra. En el mismo tema, ¿cómo enseñar las herramientas en este caso, digamos, en el caso de aquí de Latinoamérica, de México, para seguir esos fundamentos de Kaizen en la familia? Imagino que la gran mayoría de familias, en mi modo personal, si no es que todas que conozco, desconocen eso. O sea, no se nos
no se nos ha enseñado. Muchas de las familias sí tienen el ánimo, las ganas, pero no saben cómo hacerlo. Y muchas de las personas, aunque tengan las herramientas para pasar el tiempo, no tienen esa mentalidad Kaizen. ¿Cómo enseñarlo? Lo primero que tienes es que adquirirlas, no puedes dar lo que no tienes, que es el primer paso. De hecho, pasé mucho tiempo analizando esta situación de Latinoamérica en general, bueno, llevo décadas pendiente de esto. Mi primer título universitario hace ya muchos años era en esto de cultura, civilización iberoamericana, española y latinoamericana, historia, literatura, política, economía, etc. Entonces, ¿y por qué perseguí eso cuando mi carrera inicial anterior era informática, etc.? Pues por una preocupación por la situación y por un interés en poder aportar algo. Pues desde entonces, y sobre todo estos años viviendo aquí en México, me he preguntado, bueno, ¿cómo cambiar la situación? O sea, primero analizas cuál es el problema. Ves algo que es un desastre, ves un paciente que evidentemente está enfermo. Lo primero, aquí anda algo muy mal. Luego pasas a diagnosticar, a analizar en qué consiste. Pues mira los síntomas, las señales, cómo se manifiesta, empiezas a estudiar algo del historial, y es esto. Luego pasas, uno no se puede quedar en la diagnosis, luego tienes que pasar al tratamiento. Luego queda el gran interrogatorio, la gran incógnita aquí en eso era precisamente, ahora que ya tengo una buena comprensión de cuál es el problema, y la solución, pues evidentemente era a nivel de familia. O sea, es como, por ejemplo, dices, las personas están muriendo por X patología. Te das cuenta, eso es una infección bacterial. Muy bien. Desarrollamos una vacuna. Aquí tenemos la vacuna. La vacuna no hace nada si está aquí y las personas están por ahí. Tienes que llegar a poder inyectarles inocularles. Si no, pues nada, no te sirve de nada. Aunque tengas la vacuna aquí y todo, ahora necesitas una forma de cómo llevas la vacuna a las personas. Y todo este programa de Maestros Kaizen para mí fue pues una forma de transportar, de difundir, de inocular lo más posible a las personas, presentándoles material en forma de cuento, forma de anécdotas, de cuentos dentro de cuentos, de algo que sea interesante, que resulte de interés, que fuese fácil de difundir. Entonces, ahí están las herramientas, ahí habrá sugerencias, etc. Ese es a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque primero puede estar la vacuna, pero si las personas están tan aterrorizadas por la jeringuilla, que dicen, no, prefiero morirme. Entonces tienes que cambiar, pues pastilla, jarabe, supositorio, spray, jabón, champú, lápiz de labios. ¿Cómo le entras esta medicina, este medicamento, este remedio, cómo entras en el organismo? Entonces, por ahora, esa es la idea, tener un documento que sea sencillo, me parece, que transmite con facilidad, que sea interesante, que tenga algo de humor, y etcétera,
Si pudiera dibujar lo haría en forma de caricatura, pero no puedo, entonces pues a falta de ese talento ahí está en la escritura. Y a ver qué tal las personas pueden, armados con esa herramienta, ir a otras, pero sí, tienen que entrar a nivel de familia. Las personas tienen que armarse esas herramientas, y tener la iniciativa. Y al principio pues muy pocos van a molestarse, pero aunque sea un nivel mínimo de la población, que los demás vean que hay resultados. Lo bueno de la situación aquí es que la situación es tan desastrosa que digamos que de 0 a 100 están por ahí entre 0 y 5. Además, entonces si les mejoras 2 puntos, 3 puntos, ya has mejorado un 50% o un 60%, tremendo. No hace falta grandes mejorías para impresionar, ¿no? Entonces, pues con que existe, y eso también es Kaizen, un poquito a poco, que existan mejoras, y eso puede animar a las personas a tener otras mejoras. Y así, entonces las herramientas de una forma que sea fácil, incluso tal vez interesante para que las personas las adquieran, y poco a poco que las vayan aplicando. O sea, que las mismas herramientas de enseñanza del Kaizen sean con Kaizen, poquito a poco. Si las personas adquieren el libro y aplican 2 técnicas a su familia, pues eso tal vez dé incentivo para que alguien que vea, que mejora, como, pues leí este libro, pues tal vez los otros apliquen 3, y así, poco a poco. Sí, yo tengo otra pregunta y cambiando ya un poco de tema. Maestros Kaizen, en su libro que está escribiendo, después de elaborar sobre varios puntos dentro del cuento que usted tiene, lanza una pregunta que a mi punto de vista pues también estaba muy interesante. Lanza una pregunta de grupo dentro del cuento que dice: si un árbol cae en el bosque y nadie lo oye, ¿hace ruido? Lanza esa pregunta dentro del cuento. Más adelante, y después de elaborar algo al respecto, dice: no hay sonido sin percepción, la mente es la medida de la percepción. Me parece que eso trae un tema pues, muy interesante, lo puedo ver. Me gustaría que elaboras un poquito al respecto, Shodan. Pues creo que ese capítulo se titula La mente es la medida de todas las cosas, ¿es cierto? Sí. Pues es muy importante porque las personas tienen que darse cuenta de que la realidad viene a ser una interpretación. O sea, que ellos tienen la última palabra en cuanto a su realidad. La persona que, y ahora eso que me recuerda a algo que voy a apuntar aquí porque lo voy a incluir, ¿se acordáis del cuento del elefante? Que lo escribí en Vamos a contar verdades, sí, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, las personas que de antemano, indefensión aprendida, piensan que no pueden, no podrán. Ya han fracasado. De por sí ya han fracasado. Si piensan que no pueden cambiar, no van a cambiar. Para nada. O sea, ya olvídate. El bateador que va delante del pitcher y ya piensa que va a fracasar, mejor que simplemente que no se moleste. El equipo que va a competir y ya se ha convencido de que va a perder, ni se presente,
y que sean honestos, digan a su país, ¿saben qué? No tenemos la confianza, ni siquiera vamos a representarnos porque no queremos defraudar. Somos unos perdedores. Y ya, pues sean honestos y así el país evita el gasto. Los niños, creo que en YouTube hay un video de un niño pequeño que, no sé si son, qué equipo es, que perdió, y el niño se echó a llorar y dice, no valen para nada su equipo, ¿ok? Pues evitan ese tipo de decepción en sus aficionados, en las personas, ¿ok? Entonces es importantísimo que las personas se den cuenta de que gran parte de su realidad la construyen aquí, ¿ok? La construyen aquí. La persona, por ejemplo, pone todo mexicano, vive al lado de los Estados Unidos, ¿okay? Si pone el énfasis en la riqueza material que tiene el americano y se siente inferior por eso, pues apaga y vámonos, va a ser inferior, pues claro. Ahora, si pone su énfasis en otra cosa, en su calidad de persona, lo que puede hacer por su país, lo que puede hacer por su familia, ¿okay? Y dice, no, riqueza material está bien, pero yo no me mido por un hombre, una mujer, una persona, no se mide por lo que tiene en la cuenta bancaria y no por lo que tiene en la cartera. Porque entonces sí, el Chapo Guzmán es el que manda. Entonces pues es más importante que Obama, vale más que Einstein, o cualquier científico. ¿Okay? Entonces, si eso va a ser la medida del valor, cuánto tienes, ¿okay? Tanto tienes, tanto vales, entonces pues justifica la vida criminal. Si dices, no, ¿okay? Hay otras formas de medir la calidad de una persona. Entonces, de pronto, toda la riqueza y la ventaja material que tengan los americanos con respecto a ellos, no importa. No importa. Cuando te das cuenta de que no es cuestión de cuánto dinero tienes, es cuestión de lo que no gastas. No necesitas tener bolsas de $200 y camisas de marca y zapatos y esas cosas. No hace falta. Entonces, de pronto, pues el presupuesto necesario se reduce tremendamente si no pones el énfasis en eso. Y todo es cuestión de esto, de mentalidad, ciudadanamente, cómo mide las cosas. Entonces es muy importante que las personas empiecen a darse cuenta de el poder que tiene la mente en su identidad, en su realidad, en cómo se imaginan lo que es posible. Porque así, Obama se sirvió del lema mexicano de sí podemos. Okay. Fantástico, me encanta. Pero aquí no veo nada que me indique que de verdad la gente siente que sí podemos. Para nada. Suena bien, pero no hay corazón detrás de ello. Okay. No hay creencia detrás de ello, no hay nada detrás de ello. Son palabras vacías. No sé si eso responde. Sí, y desgraciadamente, como usted lo comenta en el mismo cuento, cuando estamos despiertos experimentamos el mundo de acuerdo a nuestros esquemas religiosos, culturales, sociales, personales, y cada quien tiene su propia experiencia de vida, pues. Esto viene a reforzar nada más, una vez más, la importancia, pues, de cambiar los viejos esquemas por nuevos esquemas, nuevos paradigmas, de la importancia, pues, del Kaizen. Gracias, Joel. Placer. Entonces, sí, importantísimo. Pero, por ejemplo, la actitud de Kaizen es que todo está sujeto a cambio si no me está dando el resultado que yo quiero.
¿Okay? O sea, si la metodología de por sí no está dando el resultado, cambia la metodología. Hay que cambiar. O sea, vamos a ver conforme, porque vamos a ir atrás, vamos a ver cómo los orígenes del Kaizen están en la India, están en el budismo, están en el taoísmo, están filosofías espirituales que aceptan el cambio como axiomas fundamentales. Constante cambio, todo está cambiando, para bien o para mal, nada se mantiene igual, todo está cambiando. Heráclito ya dijo eso, no te puedes meter en el mismo río dos veces, porque aunque tenga el mismo nombre, las aguas que pasan ya no son las mismas. Dos amigos se encuentran, nunca van a tener ese mismo encuentro de nuevo, aunque sean las dos mismas personas, ese momento que compartan jamás va a ser igual. Entonces, una vez que aceptas eso, pues tienes que darte cuenta, puedes aprovechar el cambio. Puedes aprovechar el cambio. O sea, cuando uno dice, soy así porque sí, así hicieron ese modelo, me revienta esa expresión. ¿Okay? O siempre lo hemos hecho así. Bastante motivo para cambiar. Si siempre lo has hecho así, ¿okay? y los resultados no son nada admirables, ¿okay? Si eso ya grita cambio. ¿Okay? Y aquí a nivel nacional, internacional, la hispanidad en general, ¿okay? Tenemos que aceptar que el cambio es indispensable. Los resultados, las estadísticas, la realidad, las noticias, que si eso no es indicación a que nuestra metodología, o sea, que valores culturales, valores sociales, valores religiosos, que personales, etcétera, etcétera, no son un fracaso y exigen cambio, pues entonces no sé qué realidad están viendo ellos. Evidentemente la mente es la medida de todas las cosas. Como dicen, no hay peor ciego que lo que no quiera ver. Carlos, tenías otra. Me llama mucho la atención, siguiendo ese punto, y ya lo ha comentado antes, y tiene que ver con el mismo tema de la mente es la medida de todas las cosas. Dice, cuando estamos durmiendo y no soñando, el mundo no existe para nosotros. Nosotros no existimos para nosotros, nada existe. Y de alguna manera hay una relación entre bueno, puedes ver como que hay un yo que viene de una memoria. Cuando me duermo no estoy soñando, ¿dónde está ese yo con esa memoria? Entonces, ¿qué eres, no? Despiertas y nuevamente tienes tus paradigmas, tus valores, y otra vez tienes una conciencia de lo que es. Pero es muy reveladora en lo personal este punto, ¿no? Es una reflexión fuerte el decir, pues es cierto, cuando duermes pues no existe. O sea, a mí me dice mucho eso de fondo, hay mucho detrás de esa... Pues sí, porque la identidad, la existencia, nuestro punto de vista en el mundo surge como resultado de la mente consciente. ¿Okay? Quítale la conciencia a la persona, duérmele, o sea, que se duerma, anestésiale, noquéale, ¿okay? Y para esa persona no solamente él o ella no existe, nada existe. Se acaba. No hay nada. Y menos mal, porque si no, no podrían operarnos, por ejemplo. O sea, la anestesia funciona precisamente por eso. O sea, partes del cerebro, por supuesto, siguen funcionando, el corazón sigue latiendo, la sangre sigue circulando, los pulmones siguen respirando, todas estas funciones autónomas
siguen en funcionamiento, pero no sentimos dolor. ¿Por qué? Porque la mente consciente está fuera del juego, está neutralizada. Bueno. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, como bien dices, porque habla mucho acerca de nuestra condición existencial, de lo que somos. O sea, esa mente consciente es una construcción, una función cerebral. Podemos verlo desde el punto de vista absoluto. Apaga la mente consciente, y aunque la persona siga viva, para esa persona no hay vida, no hay existencia, no hay nada. ¿Okay? Intoxica la mente consciente con alcohol, con drogas, con miedo, por ejemplo. Pues toda su existencia queda afectada por esa intoxicación. Cambia los esquemas fundamentales de la persona, su existencia cambia. No solamente su existencia cambia, fundamentalmente. La existencia de un individuo que de verdad cree en el hinduismo, que va a haber reencarnación, es dramáticamente diferente a el de la persona que cree que va a haber una muerte, y un juicio final. Su existencia es diferente. ¿Okay? Estamos hablando de axiomas, esquemas trascendentales, primordiales. ¿Okay? Esos axiomas, luego, encima de esos esquemas vienen los culturales. Por eso la religión es tan importante. Por eso las creencias religiosas son tan importantes. Por eso podemos ver que tremendas, a pesar de que hay grandes diferencias entre un argentino, un brasileño, un peruano, un mexicano, un catalán, un castellano, un italiano, un portugués, todos católicos. Ya de por sí hay una base que los une. Encima pone la cuestión lingüística. ¿Okay? Nada más, otro encima de la capa cultural, ¿okay? Fundamental que comparte. Entonces, pues ya sabemos, afecta mucho la perspectiva. Gran diferencia entre los países católicos y los países protestantes. Tremenda. ¿Okay? Tremenda diferencia entre esos países y los países musulmanes. Un nigeriano, Nigeria es muy diferente a Arabia Saudita, pero comparten algo fundamental, el Islam, que es un punto de partida de su existencia, cómo están en el mundo, que tiene mucho que ver con la muerte, porque nuestras ideas de la muerte van a configurar nuestras ideas de la vida, y con eso colorín colorado. Es lo que se hizo con las constelaciones. Todas las constelaciones, el zodíaco es un cuento, y que si estos dioses hicieron esto, que si lo otro, y entonces va contando todo un cuento, y así parece, cuando uno mira y no lo sabe, pues imposible de acordarse de todo. Manejan la complejidad porque crearon un cuento, entonces esos son estos, usan mayor, usan menor, y ya lo simplifica todo. No me acuerdo del cuento, pero me acuerdo de que eso es lo que el zodíaco lo que constituye. Si de verdad quisiera actualizar, ponerme al día en cuanto a eso, pues volvería ese es el cuento, sí, pum, pum. Pero es un ejemplo de cómo se manejó la complejidad, encontrando patrones que podían representar ciertas cosas, y luego creando todo un cuento acerca. Entonces ya se convierte, cantidades de estrellas se reducen a un cuento. Eso es manejo de complejidad. Entonces tengo mi paradigma, mi cuento, por decirlo de alguna forma,
de lo que está sucediendo, y estos simplemente son como puntitos que inmediatamente los interpreto dentro de ese paradigma, o surgen preguntas que no se pueden contestar y quedan ahí como, ok, voy a tener que actualizar Kaizen, actualizar mi paradigma. Pero por eso estoy, o sea, para mantener un dedo en el pulso de la actualidad. Y todavía tengo que mejorar ese sistema. Es parte del Kaizen, encontrar cuando tenga momentos, hacer contactos tal vez con otros países que tengan algo similar, porque por ahora es solamente el gobierno de los Estados Unidos. Me sirve porque lo de FITA estamos concentrando primordialmente en lo que está sucediendo en Estados Unidos. Me permite más o menos tener un dedo en el pulso de qué está sucediendo en la actualidad. Sobre todo, por ejemplo, antes tenía más tiempo, dedicaba más tiempo a FITA, Frente de Inteligencia en temas de actualidad, y pues porque estaba persiguiendo todavía el artículo ese más detallado desde el ojo del huracán, ¿okay? que está en progreso. No tengo tiempo de seguir eso en tanto detalle, pero así rápidamente pues tengo una idea de qué es lo que está sucediendo más o menos en el mundo. O sea, viene un huracán, viene y amenaza a deshacer todo el progreso que tienen con este derrame de BP, por ejemplo. Y me sale ahí rápidamente, conforme estoy haciendo otra cosa, boom, sale, lo miro y queda por lo menos registrado. Los detalles no, pero ese punto queda ahí registrado. De forma que cuando yo vuelva a trabajar en cosas de FITA, desde el ojo del huracán, pues ya tengo una idea mental, o sea, ya tengo algo anclado, tengo como un puesto, a post, ahí, eso, ¿ok? Porque hasta cierto punto en gran medida, ese es el trabajo, estar ahí, estar consciente del lado oscuro, para poder informar a las personas, para poder hay que entender todo lo opuesto de los Jedi, que no querían aprender de ello, no. Tenemos que estar ahí, estar conscientes y pendientes y entender cómo se está manifestando y tratar de superarlo a través de un entendimiento, ver cómo se está manifestando, y tiene también que ver con simplificar la complejidad. Con la edición de la bitácora Maestros Kaizen, ya comenzamos con una pregunta que se formuló aquí de antemano. Se formuló en inglés y voy a tratar de hacer la justicia. Si entiendo bien la pregunta, más o menos viene a ser algo así. Una vez que uno reconoce la existencia, la prevalencia del lado oscuro, de la corrupción que existe, todo lo negativo, lo corrupto, malvado, por decirlo de alguna forma, ¿por qué someterse a quedar informado constantemente de ello? Y el contexto, para que entendáis bien la pregunta, es que pues yo estoy suscrito a una lista bien larga de agencias gubernamentales americanas y de prensa que me mandan solamente centenares de correos a diario. O sea, creo que cada vez que hace un arresto la FBI me llega a mí un correo. Y entonces creo que está bien formulada la pregunta, que por qué dejarme inundar por todo eso, por qué estar leyendo. Sí, hay un punto cuando últimamente
¿por qué necesita leer más sobre este lado de oscuro? Porque sabemos que existe, sí, está aquí. Y siempre hay corrupción, siempre hay narcotraficantes, hay cosas malas. Pero hay un punto cuando últimamente no sirve por más para leer más sobre este lado. Ok, buena pregunta. Bueno, para empezar, no solo leer todos los correos, más que nada leo el asunto. Si lo abro, lo miro así muy deprisa por encima. Pero sobre todo mi propósito es estar enterado. Vamos a ver, por ejemplo, estudios del ajedrez, los grandes maestros. Han demostrado que los grandes maestros no ven el tablero y empiezan a calcular todas las permutaciones posibles de jugadas, ¿no? Eso va a hacer una computadora, no. Lo que tienen es mucha experiencia de práctica y de estudio y ven el tablero y casi medio intuitivamente y medio por cálculo ven ciertas posibilidades, otras que no merecen la pena y rápidamente van eliminando opciones que no merecen la pena, no van a rendir. ¡Pum! Y una persona que no tiene tanta experiencia pues pasaría mucho tiempo analizando posibilidades que el gran maestro lo mira y sabe que eso no va a ninguna parte. ¿Okay? Entonces, aquí, en el caso de estas noticias, al simplemente ver pues mi base de datos se va actualizando y va haciendo ajustes, ¿okay? En el entendimiento del panorama de lo que está sucediendo y por qué. ¿Okay? Y más o menos pues eso pues ha tomado un segundo lugar comparado con el proyecto de Maestros Kaizen, pero quiero estar al tanto. Algunas cosas, por ejemplo, no son importantes, ciertas sí sobresalen, ¿okay? Y más o menos si no inmediatamente no se me ocurre cómo categorizarla, está ahí sí pendiente, y cuando vuelva a ello, okay, me acordaré, sí, me acuerdo de algo así, okay, esto es una anécdota que me ayuda a explicar. Manejar la complejidad en realidad consiste en tomar muchos puntos y explicarlo en términos de una imagen simple. Okay, por ejemplo, tiene que ver con lo que habíamos hablado la otra noche de manejar la complejidad. ¿Okay? Quiero estar enterado, quiero tener una idea para poder formular una intuición de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, en cuanto a el tipo de gran parte del trabajo que hacemos aquí como un río, tiene que ver con lidiar con el lado oscuro, con llevar luz al lado oscuro, con batallar en el lado oscuro. Ese es nuestro campo de batalla, ese es el tablero. Entonces, a mí me sirve tener actualizaciones de qué es lo que está sucediendo. No tengo tiempo para verlos, ni me hace falta. Pero que me gusta saber más o menos qué tipo de problemas se están metiendo senadores, congresistas, qué es lo que en qué está perdiendo el tiempo la FBI, por qué ponen tanta importancia en ciertas cosas y menos en otras, y eso pues simplemente por los titulares, los correos que me llegan, me permite a mí estar al tanto. No tengo tiempo de leerlo todo, pero por ejemplo recibo de CNN una cantidad, de Time una cantidad, de New York Times, ahora de Washington Post, en otro correo recibía BBC, etc. O sea, y algunas internacionales, país, y me permite, conforme estoy haciendo otras cosas,
boom, sale algo de la FBI y en un instante, o sea, con simplemente una mirada rápida, el senador está liado en eso. Okay, o abro no me acuerdo cuál, Time tiene, varias tienen como una vista panorámica del día. Lo abro, lo miro rápidamente y tengo una idea de que si Clinton es más popular que Obama y me